Eh, bueno, Patricia, Antonio, muchísimas gracias por estar acá. Estamos muy contentos en Terminal por lanzar este libro de distancias, que es nuestro libro número 13. Llevamos ya un año en el proyecto y, bueno, hemos durante 2020 lanzado unos cuantos libros en conjunto con la plataforma de arte Artishock, que, bueno, cuando se involucraron en el proyecto hicieron una pequeña selección de artistas y nos propusieron hacer el trabajo o hacer este libro de distancias con ustedes. Estamos también súper contentos y súper entusiasmados de poderlo lanzar en medio de la Feria Print and Matter, que es como una feria extremadamente relevante y de alguna forma es como la que marca el camino en lo que tiene que ver con ferias de libros de artistas, ¿verdad? Así que es para nosotros de verdad un gusto, un placer, estamos súper emocionados de lanzarlo y poder conversar como un pequeño momento con ustedes. Y bueno, quería tal vez como arrancar con la idea más básica, que es que nos cuenten un poquito cuál es la idea o, como a mí me gusta decir, las motivaciones atrás de este libro que han hecho para distancias y que la gente ahora va a poder descargar. Así que podemos comenzar con cualquiera de las dos y tal vez, o que entre las dos nos cuenten un poquito de qué se trata el proyecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. También es un honor poder ser parte de esta colección y participar de esta feria. No sé si la Patri quiere como también saludar y empezar con algunas palabritas sobre nuestro proyecto. Bueno, ya voy a empezar entonces. Sí, gracias Jaime también por la invitación. Y bueno, estamos acá desde Santiago, Chile, y la verdad que si uno pensara como el contexto donde nos ha tocado vivir desde el 2019, siento que el libro parte como desde el estallido social hasta después el encierro en la pandemia, que Olanto nos ha tocado compartir como todo ese tiempo que ha sido muy intenso. Entonces, de alguna manera mezcla como esta especie de rogativa, de fractal, de reseteo planetario, terrestre, o sea, va como desde el fondo de la Tierra hasta el planeta, intentando pensar en cómo repensarnos desde la pandemia, pero también cómo repensarnos desde todos estos cambios sociales y políticos que hemos estado viviendo acá en Chile desde el estallido social. Entonces hemos tenido como meses y meses de conversación y salí a las calles y pegar con Mercuria, bueno, harta cosa. Entonces el libro de alguna manera creo que lo hicimos como en el peor mes del encierro, donde ya llevábamos como mucho tiempo sin, bueno, encierro total, cada una ahí en su lugar. Y nace como una rogativa muy profunda de reseteo, pero total, por dentro, por fuera, de país, de planeta. Por ahí más o menos lo pensamos. Sí, claro, como que ocurrió un diálogo bien profundo e intenso, como a partir de los estados psíquicos y emocionales que ambas teníamos y también ambas percibíamos como respecto al mundo y al país y a lo que estaba pasando. Y bueno, formalmente se nos ocurrió escribir y hacer unos textos que se pudiesen leer como a modo de cascada o scroll, donde se fuesen como cruzando ideas, como dice la Patri, sobre el estallido social, que fue muy fuerte, después sobre la pandemia, y sobre cómo sobrellevar estas situaciones. Ahí como viendo cada una sus ideas y sentires. Y bueno, yo creo que hay hartas cosas que se comparten y también hay como tonos distintos en la forma de abordarlo. Yo creo que esa es como una diferencia que ocurre y que encuentro que le da como un matiz a la publicación, a estos dos textos. El de la Patri me parece como más exaltado, como más en un tono como de alerta, y el mío creo que tiene que ver como con algo más introspectivo y tal vez también algo más lento, pero ambos en esta línea como de
rogativas, de premisas, ideas que se ponen sobre la mesa para tratar de arrojar como ideas posibles ante esta crisis. Y además esto que hizo Leandro, que como es un formato digital y pensando en como en toda la digitalización acelerada que han habido estos meses de pandemia, estamos todos pegados a la pantalla, logramos pensar estos dos libros que van como en este scroll down cuando uno va bajando como en Instagram, ¿no es cierto? Sí, y eso me encantaba y justamente quería poner como brevemente el libro en sí mismo. Lo voy a compartir como muy rápido, porque justamente una de las cosas que más me gustó del libro era justamente esta idea de aprovechar el scroll, por decirlo de alguna forma. Me avisan si lo están viendo. Sí, lo estamos viendo. Entonces, claro, me gustó mucho, que es algo que no lo veo en todos los libros de la serie, ¿verdad? Que justamente es como esta pantalla dividida que te va contando dos historias, de alguna forma como dos historias distintas, pero que también está conectado, ¿no? Entonces, Claro. al principio cuando ves la publicación, te manda mucho a un mundo como muy caótico, ¿verdad? Pero luego, mientras empiezas a interactuar con ella, empiezas a leer, un poco empiezas a entender de lo que va, ¿no? Claro, nos pensamos hartos como cómo escribir a cuatro manos y como desde dos subjetividades muy distintas o desde dos modos muy distintos, pero en relación todo el rato. Y claro, es un libro que quizás si estuviera impreso no funciona a como uno está acostumbrado a mirarlo en el teléfono. Entonces fue ahí pensamos harto en el formato como algo también creativo, ya que estábamos reseteándonos por todos lados, como ya, cómo pensamos esto de una manera nueva. Sí, eso está genial. Déjame quitar el sharing. Sí, yo quería preguntarle, Patricia, otra cosa. Mucho de lo que investigamos sobre tu trabajo cuando estábamos armando el libro, bueno, obviamente terminamos conectando con este proyecto que tienes que se llama Estudio Vegetalista y nos dio muchísima curiosidad, ¿entiendes? Entonces quería que nos cuentes un poquito de qué va, cómo se conecta con tu obra o tu obra personal está completamente aparte de lo que pasa con el estudio. Es algo que me interesa muchísimo porque hoy en día es algo que está muy vigente, ¿no? Como este partir intereses de los artistas visuales o de los creadores y crear como que distintos proyectos o microproyectos que a veces se conectan, a veces no, y hablan de un montón de intereses, digamos, o de temas coyunturales, ¿no? Entonces, digamos, escucho Estudio Vegetalista y creo que sé por dónde va, pero por el nombre. Cuéntame un poco. Mira, en general, como hasta el día de hoy yo me como defino entre artista, educadora y activista. Entonces, de alguna manera, en las tres partes hago lo mismo, pero esta parte iría más como en la parte de educación. Pero yo la veo como una plataforma experimental de etnobotánica, para generar conocimiento etnobotánico, desde el arte, conocimiento y técnicas de sanación y ciencia también. Entonces, desde ahí que he analizado ese tiempo, ha ido mutando mucho en el tiempo. Partió siendo una escuela de ilustración botánica y científica, que era como una manera, desde la ciencia más occidental, de producir como conocimiento con la naturaleza, que los alumnos aprendieran como a mirar, a observar, como una especie de educación medioambiental a través del dibujo. Y después, con el tiempo, se fue convirtiendo en una especie de laboratorio chamánico, donde van como, hemos tenido como, ya dejé de enseñar a ilustrar científicamente, sino que estamos haciendo como ejercicios de conexión con plantas para intentar abrir como otro tipo de percepción y de representación vegetal. Y a través de eso también, igual tiene que ver también con las relaciones entre especies y todo. Tengo una parte que es una pequeña editorial de textos experimentales desde etnobotánicos, multiespecie, pero siempre he pensado en algo que se comparte, que se difunde, que se hacen talleres, que se invitan profesores o profesoras.
Así que, y a poquito, bueno, también con Lanto estuvimos haciendo unos experimentos también con otras amigas, como si abriendo la percepción para poder relacionarnos con las plantas del siglo XXI, y como eso también tiene una visión desde el activismo y desde la educación, que para mí igual es importante, y que muchas veces desde la práctica artística se pierde, porque eso ya va demasiado a la ficción. Entonces toda la investigación que hago por atrás, de alguna manera como que la voy compartiendo en estudio vegetalista. Entiendo. Buenísimo. Buenazo, y no sabía que dentro de Estudio Vegetalista tenías como una especie de editorial o que publican, pero algún rato podemos hacer algo con Terminal, ¿no? O con nuestra parte de libros impresos, porque eso podría funcionar también. Encantada, feliz. Bueno, hacerlo, chéverísimo. Sí. Pero, y Anto, bueno, a mí de tu trabajo me interesaba muchísimo y te lo comenté, todo este tema está haciendo con Mercuria y de este periódico mural. Si no me equivoco, lo presentaron, no sé si lo presentaron por primera vez, pero vi la documentación de la presentación impresionante, que también es una feria que queremos mucho y que nos han invitado y que, bueno, hasta ahora no hemos podido estar, pero pues algún rato podremos ir. Y entonces, quería también que nos cuentes un poquito sobre ese proyecto, cómo nació, de qué va, cómo conecta. Bueno, siento que es como un proyecto que conecta mucho con la realidad actual de Chile. Digamos, finalmente un proyecto de arte y de comunicación y de transmitir mensajes que está en la calle. Y creo que hoy, digamos, como que Chile y la calle están muy conectados, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de dónde va eso. Bueno, claro, como tú bien dices, Mercuria es una revista mural que tiene la premisa de generar como un pensamiento colectivo a través de causas comunes. Ese es como un poco como el statement. Pero claro, yo también vengo del mundo de las artes visuales y buscaba con esto armar un proyecto que fuese más colectivo y menos como individual ¿cómo decirlo? Menos individual o cerrado a la obra personal, sino compartir y colaborar como con más creadores y sacar este proyecto que en el fondo está diseñado para la calle. Se presenta, se pega en las ciudades de Chile, Santiago y otras zonas rurales. Entonces, busca... El proyecto es un proyecto que nació en medio, digamos, del estallido social de Chile, o ya existía desde antes cuando, digamos, cuando las cosas estaban relativamente normales. No sé. Claro. ¿Fue una motivación debido a esto? O... normales, ¿no? Normales. Pero sabemos cómo son las cosas normales en nuestros países, ¿no? Claro, no, bueno, entonces, la verdad es que nace, bueno, nunca han estado muy normales, desde hace 30 o 40 años en Chile las cosas no son tan normales, pero sí, este es un proyecto que, como te digo, tiene ese interés como más colectivo y viene desde antes. De hecho, el primer número estaba pensado para ser lanzado en el marco de la COP25, que iba a ser en Chile, en Santiago, pero pasó el estallido y todo el mundo empezó a volcarse hacia la calle, a hablar de eso, a hablar de un montón de cosas que venían como ocultas en esta normalidad anterior, pero que explotaron. Y entonces el primer número fue una recopilación de un montón de expresiones como gráficas o citas que nacieron en el estallido social y otras que también venían como de pensadoras latinoamericanas como, no sé, Gabriela Mistral o Gastón Sublet, que son de otras generaciones y que se conectan entre sí tratando de armar como un plano visual y textual sobre estos temas en común que te mencionaba, que en este caso primero fue el estallido social. Y sacar ese material hacia la calle como una forma también de participar y de hablar, que fue lo que sucedió también. Todos los muros se convirtieron en un soporte principal donde se manifestaban como las
las demandas sociales, sobre todo, claro, como un poco la voz de Chile y de la calle, y Mercuria fue parte de eso, y su idea es también como que cada número tenga que ver con un tema, con un movimiento, con una causa que esté sucediendo. Entonces, el primero fue el estallido social, y el segundo fue el 8 de marzo, con el movimiento feminista, y bueno, y todo lo que involucra esa movilización. Además, era muy interesante que además la gente como escribía, era como una especie de pizarrón, donde la comunicación igual seguía después. O sea, tú ponías más voces, pero las otras voces de la ciudad se iban como sumando. Eso era súper interesante de la revista. Claro, sí, pues también... La gente le intervenía. Sí, la gente la intervenía, y eso mismo como que manifestaba un poco, sentía yo, como esa necesidad de hablar o de comunicarse, que fue como esta gran conversación que surgió con el estallido acá, y también en otros lugares, como que en Estados Unidos también pasó un poco lo mismo, más cortito, pero yo siento que estos estallidos son como una bomba de comunicación y de expresión de distintos sentires e ideas y necesidades como de la colectividad. Y bueno, y Mercuria busca ser parte de eso, como poniendo en un solo lugar muchas cosas que ya están dichas, porque son colaboraciones de distintos artistas o personas, pero que en un solo plano generan como una nueva lectura y que es llevada a la calle para que también pueda ser compartida de una forma material, no virtual y pública también, como dice la Patri, compartiendo, o sea, como la gente la interviene o la saca o le suma ideas. Y claro, y también implica como una acción territorial al tener que como ir a pegarla a través de brigadas, como entre amigas, como la misma Patri hicimos como grupo, y tuvimos que hacer todo ese gesto también como un poco de resistencia, o resistencia como artística y política, o política a través del arte. Sí, pues salir a la calle en la noche, poner el cuerpo ahí en la época de revolución no es menor. Es un poco para no sé, o sea, se siente como esa, de alguna forma como ese peligro, esa peligrosidad al hacer algo así en la ciudad, o no. Sí, total. Sí, total. Si tienes mala suerte... Del 1 al 10. Yo creo que como 6, 7, porque si tienes mala suerte te pueden llevar detenida, por eso a nosotras no nos pasó, Claro. pero a otras amigues sí les pasó. Y Además, claro, además era en lugar de toque de queda, entonces como 2 niveles ya de peligro estar en la calle. Entiendo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa en este momento? ¿En Santiago de Chile? Uh-huh. Bueno, sucedió que una de las principales demandas del estallido social, que era como una nueva constitución para el país, se logró, y hubo un plebiscito hace algunos meses que ganó el apruebo por el cambio a una nueva constitución. Entonces estamos a la espera de estas elecciones de candidatos constituyentes que van a redactar esta nueva como carta magna, que va a ser en abril. Entonces está muy álgido todo, también sigue habiendo mucha represión policial, sigue la represión, la militarización de territorios como en Gualmapu, en la región de la Araucanía, y pucha, ha sido como una lucha sostenida también. Los mismos, todos los viernes sigue habiendo como manifestación en la Plaza de la Dignidad, que es el lugar principal donde se dan las manifestaciones, y la verdad es que es algo que el estallido social y el movimiento social no ha parado en Chile. Solo se ha menguado un poco por el tema de la crisis sanitaria, de la pandemia, pero pasan cosas casi todas las semanas, todos los días, muertes, asesinatos por parte de la policía, personas. Entonces la verdad es que estamos
seguimos con el mismo cuento y como muy, muy atentos políticamente por lo que te cuento, por el proceso político que estamos viviendo. Es casi más fuerte que la crisis de la pandemia, o sea, como que la parte política acá. Fíjate, creo que fue el viernes pasado que otra mujer quedó ciega de un ojo por la represión policial, una señora que estaba ayudando a alguien a protegerse. Como dice, antes sigue muriendo gente, llevamos en el 11º mes de toque de queda seguido, entonces está bien difícil la situación política. Sí, siento que, claro, bueno, justamente con lo que hablabas con el tema de la crisis sanitaria, bueno, no sé, los medios de comunicación como tradicionales o masivos, obviamente siempre tienen una agenda y siempre suprimen ciertas cosas. Obviamente cuando fue como el estallido muy grande de ustedes, que si mal no recuerdo, creo que fue en noviembre o Sí, en octubre, no me acuerdo, el año pasado. Octubre. Exactamente, igual que en Ecuador, fue creo que Fue exactamente el justo, mismo mes no, que en Ecuador. fue como 10 días después de Ecuador. Exactamente, fue como los fuegos de Ecuador cuando... saltaron a Chile así la semana después. Exacto. Eso fue una locura. Sí. Aquí en Ecuador fue una locura, pero la realidad es que nosotros, bueno, fue un levantamiento bastante fuerte, algo que pocas veces se había visto aquí en el país, pero nosotros en Ecuador, a diferencia de ustedes, digamos, no tenemos tan arraigada digamos, esa historia, esa gran historia de décadas de represión que ha existido en Chile, ¿no? Entonces, yo siento que mucho ustedes tienen digamos, ya en su ADN como digamos, como una idea de resistencia y una convicción política mucho más fuerte, obviamente, por toda la historia que el país ha atravesado, ¿no? Y sí, desde Ecuador veíamos como estábamos aquí encerrados, la gente, toda una destrucción en la calle y cuando pensábamos como que ya iba a pasar, al otro día vemos el periódico y no, Santiago, 10 veces peor que Ecuador. Y no, fue una locura en realidad, fue una locura. Pero claro, acá se detuvo, pero justo lo que te contaba en los medios es como que básicamente fuera de Chile no es nada del tema de represión hoy en día. Básicamente sientes como una persona fuera de Chile que no pasa nada, ¿no? O sea, las únicas noticias que llegan es que ya han vacunado a 3 millones de personas, que todo está súper bien. Entonces, Hoy día leía que los chilenos... ¿Se van a vacunar? No, yo no me quiero vacunar. ¿No? A menos que me obliguen a tener un pasaporte sanitario, no me voy a vacunar. Pero hoy día leía que en Chile somos de los países que tienen menos confianza en su prensa, porque está en manos de gente de poder de derecha. La única forma de informarse es como por Instagram o Twitter, básicamente. Y ya no están reprimiendo algunas funciones de Instagram de no poder compartir historias. En Chile ya no se puede, por ejemplo. Wow. No se puede compartir cierto contenido tampoco a personas que estén en Europa. Entonces nos están reprimiendo la manera de que ha sido como de organizar todo el estallido social por redes sociales. Ya estamos ahí, están metiendo mano. Y como decías tú acá, está la memoria de dictadura muy, muy despierta. O sea, está gente que fue hace 30 años. Entonces el estallido también resucitó esas memorias y mucho susto también en personas más quizás como mayores. No sé, hay ahí algo muy vivo que... Y también Ecuador, yo me acuerdo, claro, era como una fuerza indígena también muy fuerte, que también aquí se ha armado como el pueblo con los pueblos mapuches, pero me acuerdo que allá era como, bueno, no sé, fue creo que contexto muy distinto, pero sí que seguro esos fuegos saltaron acá, si no hubiera pasado eso en Ecuador, y no sé si aquí hubiera aprendido el estallido así de fuerte. Sí, un poco como que empezó acá en realidad, ¿no? Yo creo que sí. Pero sí, fue un año bastante sui generis en realidad. Pero bueno, y para ir terminando, desgraciadamente, porque se nos acaba el tiempo, y digamos, dentro del mismo contexto, dentro de la misma línea de conversación, o sea, un poco tocamos el tema sanitario, obviamente, y obviamente el tema político, y dentro de este contexto político, ¿qué pasa con el arte en Chile? ¿Y dónde están ustedes como artistas ubicadas dentro de ese mundo de arte, tal vez en Santiago?
¿Y qué pasa afuera? ¿Qué pasa en las periferias? Es muy complejo, es muy difícil poder conocer realmente qué es lo que está pasando en, digamos, en los mundos del arte en nuestras ciudades, en la de Latinoamérica. Es bastante complejo en realidad, ¿no? Porque como que los grandes puntos del arte se llevan toda la atención y se llevan todo el interés y hay muy pocos espacios realmente en donde se puede conocer, ¿no? Entonces, no sé, cuéntenme ustedes. Sí, bueno, yo creo que con el estallido el arte se replegó, yo creo. Yo sentí eso, como que hubo un gran repliegue como para repensar todo lo que estaba pasando y qué sentido tiene hablar de determinados temas, ¿no? Y, y bueno, y hubo todo un movimiento, o sea, no sé si un movimiento, pero como un flujo espontáneo de performance, de una explosión gráfica, de artes gráficas también, como que cierta parte del arte se volcó hacia la calle, y yo creo que eso fue como lo más significativo que ocurrió, como, bueno, las tesis es el caso icónico, con la canción, con la performance Un violador en tu camino, que se convirtió en algo como mundial. Obvio. Y claro, y otros casos también, como, no sé, Cheryl Lynette con La Yeguada, que se ponían colas de caballo entre los muslos, un grupo de chicas y se ponían frente a la policía o frente a como edificios como institucionales, y así. Y creo que eso fue bien notorio, mientras, como te comentaba, el arte más como de espacios privados se quedó replegado hasta saber qué hacer. Eh, sí, eso como contexto en los primeros meses. ¿Ustedes participan de estos espacios más institucionalizados como galerías o centros de arte contemporáneo, cosas así? ¿O su práctica es más una práctica independiente, también de la calle, un poco como la Mercuria, etcétera? ¿O están insertas dentro de esta dinámica un poco más institucional? Yo personalmente me muevo por todos lados. Soy una viajadora de mundo desde la institución a la galería, a la calle, hago también harta investigación en terreno. En ese sentido, como que soy de donde pueda de alguna manera sacar fondos para hacer proyectos, que son proyectos que en general están súper conectados con el territorio, que salgo de Santiago a hacerlo y me permite como investigar los problemas que sí me interesan, pero hay... O sea, hay claramente una falta de financiamiento para artistas gigantes. Ahora en la pandemia han estado casi todos los espacios cerrados y como dice el Anto, creo que los meses más interesantes del arte chileno o de los artistas han sido los de estallido social con todos los artistas en la calle haciendo cosas. O sea, una necesidad de salir y de mirarse las caras y de estar ahí como dejando todas las ecuaciones conocidas y lanzarse a algo mucho más también como más directo. Creo que ha sido como lo más bullente e interesante que ha pasado acá hace mucho tiempo. Las instituciones y galerías es como sirven, pero no pasa mucho, la verdad. Sí, por mi parte tengo bien separado el tema como de la obra, como una investigación personal que no sé si la llevo tanto a espacios como más como comerciales o institucionales. Y por otra parte tengo también a Mercuria, que es un proyecto con intenciones más públicas y más colectivas que son bien distintas. Y bueno, y también tengo un trabajo como de gestión y trabajar como en otros proyectos que tienen relación con las artes. Entonces tengo como separado esos espacios. No sé cómo será allá, pero yo siento que acá en Chile somos como hacedores de 1000 cosas al mismo tiempo, como uno es capaz de moverse como claro, en gestiones, profesora de artista en la calle, como que hacerlas. Si uno quiere, se puede transitar por varios estados, porque aparte que el mundo del arte y la galería es imposible, y también qué sentido tiene, ¿no? Como solamente quedarse ahí, como Sí, para quién se hace arte y quién lo consume, y bueno, todas esas preguntas que son como muy relevantes hoy en día, encuentro. sí, definitivamente. Bueno, hay como muchos paralelismos con lo que pasa en Ecuador y
obviamente, bueno, el tema con Ecuador también es que es, de alguna forma, es un mercado bastante pequeño, ¿sí? Pero hemos tenido como un par de cosas aquí bastante como sui generis. Una que hace, bueno, en el gobierno anterior, en el gobierno de Rafael Correa, se inauguró acá una universidad de arte pública, ¿ok? Como, digamos, una de las pocas universidades públicas gratuitas de arte en toda Latinoamérica. Wow. Se llama la Universidad de las Artes, ¿no? Está ubicada en Guayaquil, Increíble. que de por sí nunca ha sido como una ciudad tan conectada con el arte. Es que como históricamente, tal vez Quito ha sido una ciudad como más conectada con, digamos, con el arte y con espacios, etc. Entonces eso como que provocó que Guayaquil se vuelva como, con el pasar del tiempo a lo largo de estos últimos años, como un espacio ahí donde hay un montón de artistas, literalmente cientos y cientos de artistas nuevos o artistas muy jóvenes que están estudiando, que de alguna forma se han apropiado de todo el centro de Guayaquil, porque la universidad está en el centro, y a partir de ahí empezar un poco a crear y a exhibir y a mostrar su obra como puedan. Entonces han empezado a proliferar todos estos espacios como galerías en departamentos, o en pequeños parqueaderos, o en galpones, o en bodegas, etcétera, que han vuelto todo esto como muy emocionante y muy dinámico, ¿sí? Entonces es como un gran ejemplo como, digamos, como un proyecto educativo que si bien es cierto viene del gobierno o nació del gobierno, pero finalmente una universidad está construida por la gente y por la gente que la hace todos los días, y cómo pudo como dinamizar a una ciudad que de alguna manera estaba totalmente dormida con respecto a iniciativas o prácticas artísticas, ¿sí? Pero eso no significa nada, o sea, al igual que lo que dice Patricia, obviamente tenemos una falta enorme de apoyo económico, el gobierno sigue dando apoyos, pero es complejo acceder, súper engorroso, existen, ¿no? Pero es complejo, entonces mucha gente no sabe ni siquiera cómo acceder, llenar formularios o todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poco siento que la gente ha tomado las cosas por su lado y ha vuelto como esta escena que sigue siendo precaria, pero que es súper emocionante, ¿no? Entonces, está... Es muy lindo pensar eso, como una universidad, 8 profesores y eso puede cambiar la ciudad como para siempre, pero claro, no hay como sistemas que permitan que todos esos cientos de artistas puedan seguir haciendo una carrera, lo que sea, o sea, se puede, pero por eso hay que buscar otras maneras de hacerlo, ¿no? Muchas otras maneras, igual que acá, pero también tiene algo interesante, más radical y más alejado también del mercado, que también eso puede ser como una bendición y una maldición. De acuerdo, sí. Oigan, bueno, estamos sobre el tiempo. La verdad, ha sido una conversación súper cortista. Es súper cliché decir eso, pero en serio, creo que hay como un montón de temas ahí que tocar y muchos paralelismos entre lo que sucede en Chile, lo que sucede en Ecuador y seguramente lo que sucede en muchos países de Latinoamérica. Así que, bueno, estamos planeando para un poquito más adelante en el año como unas mesas de diálogo, virtuales obviamente, entre varios artistas de distancias y con algunos curadores, un poquito más de estos temas con más profundidad. Así que están invitadas cuando quieran y, bueno, les avisaremos cuando vayamos a hacer esto. Por lo demás, y para la que nos está escuchando o que está viendo esta conversación, el libro está disponible, lo estamos lanzando en la Feria Printed Matter hasta el día 28 de febrero y lo pueden descargar completamente gratis, obviamente igual que todos los libros de distancias. Y luego de la feria, a partir del día lunes 29, va a estar disponible en el sitio web de Terminal, en terminalediciones.com. Así que, pues nada, Patricia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué rico entrar en resonancias aquí
por nuestras tierras, así que siga la conversa. Muchas gracias. Sí, que siga la conexión, la revolución y la edición también. Les mando un abrazo muy grande. Vale. Nada, pues estamos conversando, sí. Súper. Suerte en la feria. Gracias. Chao. Bye, bye. Chao, chao. Gracias.